Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y les contamos que se llevó a cabo una importante rueda de prensa por parte del Comité Nacional de Paro, en el cual se anunció oficialmente la convocatoria a paro nacional este próximo 21 de octubre del 2020, una movilización pacífica y democrática por la vida, la democracia y la negociación del pliego de emergencia. Escuchemos entonces a continuación la intervención del presidente de la CUT Colombia, Diógenes Orjuela. Por vida, democracia y negociación del pliego nacional de emergencia, paro nacional el 21 de octubre. Es lo que oficialmente hoy queremos anunciarles al país. Repito, por vida, democracia y negociación del pliego nacional de emergencia, paro nacional del 21 de octubre. Vida que significa nuestro rechazo a las masacres, a los asesinatos, el tema de la vida y de la paz, el tema de la represión que se ha venido dando en el país. Democracia, que es la condena al actuar del gobierno nacional, no solo en la expedición de los decretos de emergencia, el desconocimiento de las organizaciones sociales, el desconocimiento de los fallos y sentencias que ha producido el sector judicial y el pliego nacional de emergencia que subsume los 13 ejes y los 104 puntos, pero los problemas principales de los colombianos en el contexto de esta crisis, en el contexto de la pandemia: salud, renta básica, empleo con derecho, salvamento de las micro, pequeñas y medianas empresas, derogatoria del decreto 1174, protección especial a las mujeres y demás sectores y poblaciones que han sufrido con el mayor de los rigores el impacto de esta crisis, y la derogatoria de decretos y defensa de las empresas del Estado. Las características principales que van a tener este paro y esta movilización es que en todas las ciudades del país habrá un sitio único de concentración, independientemente de que haya varias movilizaciones. Habrá una proclama de convocatoria que estará siendo presentada al país en el transcurso de la presente semana. Habrá un solo documento de declaración, de análisis de coyuntura y de llamamiento al pueblo colombiano a la movilización en los siguientes meses, que será leída en todas las concentraciones que realizaremos el próximo 21 de octubre. Y se anunciamos este paro y estas movilizaciones con la clarificación de que serán movilizaciones pacíficas y democráticas y se realizarán en todo el país. Ese es el objeto central de los anuncios que queremos hacer a todas y a todos ustedes. A continuación escucharemos también la intervención del presidente de la CTC, Miguel Morantes. En efecto, 21 de septiembre, paro nacional por la vida, la paz, la democracia y el pliego de emergencia. Todos los trabajadores y trabajadoras están convocados en todas las ciudades y regiones del país a participar en este gran paro nacional que convoca el Comité Nacional de Paro y que tiene estas justas razones y ya fueron explicadas por el presidente de la CUT. Todos estamos unidos en esta gran lucha. Damos la bienvenida aquí a todos los periodistas que están y compañeras y compañeros periodistas que están atentos a escuchar estas declaraciones, y les manifestamos que este paro será como todos los que el Comando Nacional Unitario, el Comando Nacional de Paro convoca, que es en paz, masivo, pero en paz. También estarán en pie de lucha los docentes colombianos. Escuchemos a continuación al presidente de FECODE, Nelson Javier Alarcón. Nosotros, desde nuestra Junta Nacional, a la vez
hacemos mucho más extenso este paro nacional para los días 20 y 21 de octubre, un paro nacional de 48 horas desde FECODE que se genera también y apoyaremos incondicionalmente y restrictamente el paro del 21 de octubre decretado por nuestro Comité Nacional de Paro. Primero por la defensa y el derecho a la vida, rechazando todas las masacres y asesinatos que hoy se siguen perpetrando y que el Estado es cómplice por acción y por omisión frente a todas estas circunstancias, por el rechazo a la estigmatización de la cual ha sido víctima y sigue siendo FECODE institucionalmente, los maestros y maestras de Colombia. Hoy cada día, todos los días, el partido mayoritario de gobierno ataca indiscriminadamente a través de las redes sociales, diferentes medios, formas y maneras hacia la dirigencia sindical, hacia los maestros y maestras. También el rechazo a este modelo de alternancia que hoy el gobierno nacional pretende implementar sin ninguna condiciones de bioseguridad, sin las condiciones que se requiere para el regreso a las clases y sin mirar esas situaciones que se requiere para proteger la vida y la salud de los jóvenes y los niños. Para el rechazo hoy de todas las circunstancias que se vienen presentando y las malas políticas del gobierno nacional, pero a la vez la exigencia del gobierno nacional frente a la reforma constitucional al sistema general de participaciones. Acuerdo planteado y plasmado y firmado con el gobierno nacional y FECODE del año inmediatamente anterior y que quedó en el artículo 188 del Plan Nacional de Desarrollo y que hoy el gobierno nacional pretende incumplir, como ha incumplido en más del 70% en la implementación de los acuerdos. Y por eso rechazamos a la vez también la privatización, la pretensión del gobierno nacional de la privatización de la educación pública en Colombia, entregarla a través de bonos, a través de alianzas público-privadas y los colegios en concesión. Y hoy, más que nunca, los maestros y maestras acompañamos esta gran lucha del pueblo colombiano. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí.
Continuaremos siendo solidarios con la población más vulnerable, el sector salud y la comunidad educativa. Solo la consolidación de la reforma constitucional al sistema general de participaciones garantizará el incremento de los recursos para salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores y los colombianos. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, compartiendo con ustedes algunas de las más importantes intervenciones en la rueda de prensa desarrollada el día de hoy, con motivo de la convocatoria al paro nacional este próximo 21 de octubre. Escuchemos a continuación a Percio Yola, él es el vicepresidente de la CGT. Han sido explicados que vamos el 21 de octubre a un paro nacional. Los motivos y razones también han sido expuestos. Contrasta este tema con que viene una jornada mundial por trabajo decente. El gobierno suscribió hace 2 años, en cabeza del presidente Duque, un pacto por trabajo decente que luego él mismo ha incumplido. Primero porque no incluyó en el plan de desarrollo ningún plan hacia concretar trabajo decente en Colombia, y luego porque a través del plan de desarrollo artículos como el 193 hoy son los causantes de la expedición del decreto 1174, que forma parte de la motivación de rechazo de los trabajadores y el pueblo colombiano a esta reforma laboral y pensional. Así que la CGT y sus organizaciones en todo el país estaremos participando activamente de este paro el próximo 21 de octubre. Escuchemos también a continuación al presidente de la CDP, John Jairo Díaz. Para la Confederación Democrática de Pensionados es bastante importante, como lo hemos dado a conocer en un comunicado en el día de hoy a los medios de comunicación, sobre la unidad que estamos haciendo precisamente con el movimiento de los trabajadores en el país. En el eslogan, lógicamente, comprometidos todos por la vida, la democracia y la negociación del pliego de emergencia que se ha presentado con las organizaciones sociales al gobierno nacional. Nosotros vemos con suma preocupación que a pesar de la pandemia siguen produciéndose asesinatos de líderes sociales en el país. Se sigue viendo la represión por parte de la fuerza policial y el gobierno sigue empeñado precisamente en desarrollar una política neoliberal que, como bien lo escuchábamos en este fin de semana en la última encíclica del Papa Francisco, planteaba precisamente que el neoliberalismo no resuelve problemas sociales en ninguna parte del mundo. Entonces esta situación nos llama precisamente a unirnos constantemente en este trabajo, precisamente para que el gobierno nacional sea consciente de que hay que dialogar con las organizaciones sociales en el país, que se tiene que derogar el decreto 1174 del 2020, que lleva a la precarización del empleo en Colombia y lleva aún más a la miseria absoluta a los adultos mayores. Decía el ministro del Trabajo en una de sus entrevistas que darle 200.000 pesos a un adulto mayor por allá cada 2 meses significaría tener una vejez digna. ¿Cuál vejez digna? Nadie va a tener vejez digna con 200.000 pesos cada 2 meses. Entonces, frente a esto, pues hemos venido exigiendo también que el gobierno nacional ponga a funcionar como es debido la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Creo que esta es la fuerza que nos lleva precisamente a pensar que este país necesita reconformarse, que este país, esta pandemia nos ha dejado bastante golpeados y que el gobierno no puede ignorar cada uno de los planteamientos que hemos hecho con la confederación, con las confederaciones de trabajadores y las confederaciones de pensionados, buscando el bienestar del pueblo colombiano. Por su parte, Tarcisio Rivera, representante de la Coordinadora de Organizaciones Sociales, también dio su intervención en esta importante rueda de prensa. Escuchemos. En nombre de la Coordinadora de Organizaciones Sociales, quiero hacerles conocer a todos la indignación y el rechazo que en las organizaciones de jóvenes, de mujeres, de víctimas de la violencia, de viviendistas, de procesos de unidad de lucha nacional y regional tenemos
en la Coordinadora de Organizaciones Sociales y por eso estamos fortaleciendo el trabajo del Comité Nacional de Paro. Nosotros con esta indignación se ha venido expresando nuevamente de diferentes maneras y en las calles, y por eso saludamos la reactivación de la movilización social del 21 de septiembre y creemos que el paro nacional del 21 de octubre va a contar con la participación activa, masiva de todos los colombianos para demostrarle a este gobierno su incapacidad para conducir los destinos del país. En ese sentido, nosotros estamos respaldando en la preparación de ese paro del 21 de octubre la marcha de la minga indígena y social del suroccidente que marcha desde el 10 de octubre para llegar a Bogotá el 15. De igual manera, las luchas del orden laboral y social que se vienen desarrollando, que nos van a permitir acumular fuerza para hacer exitosa, masiva, combativa esa realización del paro nacional del 21 de noviembre, que necesariamente nos va a llevar a evaluar y a adoptar una nueva jornada de lucha en el mes de noviembre para conmemorar un año de ese paro. Están invitados todos y todas para que de manera disciplinada, organizada, preparemos nuestra participación en ese paro nacional. FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874.000 hogares y más de 12.000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144.000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Porque la vida y la salud están primero, la educación pública continuará en clases desde las casas. No a la alternancia. Exigimos al gobierno nacional garantías para los derechos y las necesidades de la población. Renta básica ya. Por el respeto del patrimonio público. Por la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Unidos vamos con FECODE. Estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día. Y en la conferencia de prensa realizada la mañana de hoy con motivo de la convocatoria al paro nacional este próximo 21 de octubre también estuvieron los congresistas Jorge Enrique Robledo, Alexander López, Jorge Gómez y Gustavo Bolívar, quienes por supuesto desde la bancada alternativa estarán apoyando esta gran jornada de movilización. Escuchemos.
expresarles mi total respaldo a la decisión de hacer un paro nacional el próximo 21 de octubre. Por razones obvias, merecidísimos. Si alguien se ha ganado, digamos, el repudio de los colombianos, es el presente gobierno del doctor Iván Duque. Pues no hay tiempo para referirnos a los detalles, pero todos sabemos que eso es así. Esto además es un derecho constitucional y legal. Es legal salir a protestar de esta manera como se ha decidido. Está acordado además por sus directivas que sea un reclamo pacífico, democrático, civilizado, sin violencia. Y en este sentido las autoridades lo que tienen que hacer es garantizarnos a todos quienes vamos a estar en esa movilización, pues el ejercicio de nuestros derechos democráticos. Resaltar por último este aspecto que a veces se pierde de vista. No se reclama o se protesta por el gusto de hacerlo, se trata de reclamar para que las cosas cambien, se modifiquen. Y recordemos esto, todo, absolutamente todo, esto suelo repetirlo, todo, absolutamente todo lo positivo que ha construido la humanidad a lo largo de toda su historia tiene que ver con que alguien en algún momento, algunos en algún momento dijeron no estamos de acuerdo con las cosas como están ocurriendo. Y así desapareció, por ejemplo, una cosa que fue un derecho, que era tirarle la gente a los leones por sus pensamientos religiosos, o establecer que alguien que porque tenía una piel negra entonces podía ser esclavizado y asesinado de la manera más brutal, y eso se reconocía así. En Colombia, los esposos o las parejas, los hombres, ¿no?, que se sentían, que se sentían que su pareja, su señora les había generado un momento de ira, intenso dolor, tenían el derecho a asesinarlas, literalmente asesinarlas con toda impunidad. Bueno, todas esas cosas han venido cambiando, los derechos de los trabajadores en salud, educación, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer el próximo 21 es parte de ese proceso de transformación democrática que necesita Colombia. Entonces, bueno, ahí estaremos, y mi invitación muy cordial a todos los colombianos para que ese día salgamos a esta movilización democrática. Bueno, debo informar también en esta rueda de prensa que todas las bancadas de oposición y de las fuerzas políticas que hacemos presencia en el Congreso estamos apoyando esta movilización, este paro del próximo 21 de octubre. O sea, estamos de verdad comprometidos y estamos trabajando para que sea una gran movilización completamente pacífica, como se ha dicho acá. Aspiramos a tener todas las garantías del gobierno nacional, de las autoridades locales, pero también de la fuerza pública, a efectos de lograr este gran propósito. Las motivaciones son contundentes y precisas. En Colombia no se respeta el derecho a la vida y el gobierno del presidente Iván Duque no hace absolutamente nada por ello, entendiendo pues que estamos en uno de los peores momentos de violencia que ha vivido el país de la historia. Se hace necesario pues que los ciudadanos que amamos la paz nos movilicemos y rechacemos naturalmente la forma de gobernar. Segundo, por democracia también. Consideramos que un gobierno como el presidente Iván Duque, que no le ha explicado ni a las autoridades ni al país cómo fue que lo eligieron con dineros del narcotráfico, pues definitivamente nos parece que da esa característica, esa exigencia que en cualquier país se debe tener por parte de un gobierno. En este caso, Iván Duque guarda silencio y hace todo lo contrario, se toma prácticamente los órganos de control, casi que destruye la democracia y el equilibrio de poderes de nuestro país. Y tercero, el presidente Iván Duque se ha negado, y su gobierno reiterativamente, a no escuchar al movimiento social y especialmente al Comando Nacional de Paro, quien ha presentado un pliego ya hace mucho tiempo. Entonces son razones absolutamente apremiantes que nos llevan a todas las fuerzas políticas, no solamente al Polo Democrático, sino también a todas las fuerzas políticas que estamos en el Congreso, a respaldar esta gran movilización, para la cual pues estamos invitando a todo el pueblo colombiano, guardando también naturalmente todas las medidas que se deben tomar, a participar este 21 de octubre. Yo quiero hacer dos pequeñas reflexiones. La primera es que desde las regiones, desde Antioquia, estamos perfectamente articulados, los congresistas de la bancada alternativa del departamento, con el Comité Departamental de Paro, coordinando las acciones y apoyando materialmente la movilización de cara al 21 de octubre. Yo creo que la articulación con el Comité Nacional de Paro fortalece al Comité Nacional de Paro, fortalece las demandas, las exigencias de respeto a la vida, la democracia y de negociación del pliego nacional de emergencia, que hoy más que nunca cobra vigencia absoluta. Y la segunda es el llamado que hace el Comité Nacional de Paro para que la protesta sea pacífica y sea civilizada. Esto tiene dos componentes, creo yo. Primero, hacer un llamado a
fuerzas del Estado, que hay evidencias de que infiltran a veces personas a hacer agresiones a los bienes públicos y privados para justificar arremetidas también contra la marcha y desprestigiarla y desnaturalizarla. Pero también a personas que consideran que las acciones de choque individual violento pueden servir a la causa, decirles que esto no les sirve para nada a la causa. Esta es una batalla que la ganamos siendo muchos, no siendo machos. Hay que ser machos, pero ser machos y ser muchos para poder ganar esta lucha. Y estas acciones que destruyen bienes públicos y privados y justifican acciones de represión del Estado, pues lo que hacen es espantar gente y dar que el foco de la noticia no sea la movilización masiva, sino los actos de destrucción de bienes públicos y privados que nada resuelven en esta situación. Así que en la medida que haya un ambiente en que la movilización sea muy masiva, muy multitudinaria, podemos lograr avances y ganar posiciones con la opinión pública que nos ayuden a posicionar el pliego de peticiones y las exigencias y no las formas como se desarrollan estas acciones. Así que todo nuestro respaldo, todo nuestro acompañamiento a la movilización, al Comité Nacional Unitario, acompañamiento que lo estamos irradiando hacia diputados y concejales y ediles de la región, para que ustedes vean que esta cosa se puede apoyar mutuamente. Aquí hay un poco de fuerzas políticas de nivel local, muy local, que ayudando a esta movilización la hacen mucho más grande y mucho más poderosa. Hoy, más que hace 11 meses, cuando se dio el gran golpe ciudadano del 21 de noviembre, hoy hay 3 o 4 veces más graves motivaciones para salir a protestar. La protesta hoy está más alimentada que nunca. En un gobierno dictatorial que persigue a la oposición, precisamente estamos aquí a punto de empezar una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos, ante la Comisión Interamericana de Derechos, para denunciar los atropellos de este gobierno a la oposición, los perfilamientos, las chuzadas, las muertes también. Y por eso consideramos la importancia de estas nuevas movilizaciones. Como ustedes ya lo han dicho en otras reuniones, la importancia de hacerlas de manera unificada, en un mismo lugar, a una misma hora, que el mundo entero sepa que en Colombia se está protestando enérgicamente y pacíficamente, que nosotros a través de la no violencia queremos llamar la atención no solamente del gobierno, sino también de la comunidad internacional, para que fijen sus ojos en Colombia, donde está sucediendo un genocidio de líderes sociales, un genocidio étnico, un genocidio de excombatientes que le apostaron a la paz. Con este gobierno volvió la violencia, se han recrudecido las masacres, han subido más del 600%, dado que en el año 2017, el primer año después de la firma del acuerdo, solo hubo en Colombia 9 masacres y ya este año solamente en 40 semanas van 65 masacres. Por eso estamos diciendo aquí presentes, para protestar con toda la energía, pero también con todo el pacifismo en las calles, para notificar a este gobierno de que lo está haciendo mal, de que no está interpretando el querer de las comunidades, no está interpretando las necesidades de los territorios. Muchas gracias a los convocantes al paro y aquí estamos presentes. Y no queremos despedir nuestro programa Educación al Día sin antes conmemorar el día de hoy, 5 de octubre, como el Día Mundial de los Docentes. Hoy es el aniversario de la suscripción de la recomendación de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente. Esta recomendación establece criterios de referencia en cuanto a los derechos y responsabilidades del personal docente y normas para su formación inicial y perfeccionamiento, la contratación, el empleo y las condiciones de enseñanza y aprendizaje. En el 2020, el Día de los Docentes reunió homenajes a los docentes bajo el tema Liderar en situaciones de crisis, reinventar el futuro. Este día ofrece la oportunidad de honrar la profesión docente en el mundo, hacer un balance de los logros y llamar la atención sobre el papel desempeñado por los docentes, quienes ocupan el centro de los esfuerzos que se llevan a cabo para alcanzar el objetivo mundial de que nadie quede rezagado.
La pandemia del COVID-19 ha aumentado los desafíos ya numerosos a los que hacen frente los sistemas educativos a través de todo el mundo. No se exagera si afirmamos que el mundo se encuentra en una encrucijada y que ahora, más que nunca, debemos trabajar con los docentes para proteger el derecho a la educación y guiarlo en el contexto evolutivo que ha provocado la pandemia. En el marco de la ceremonia de inauguración del Día Mundial de los Docentes, escuchemos a continuación la intervención en este importante evento de Martha Newton. Ella es directora general adjunta de políticas de la OIT. No cabe la menor duda de que el año 2020 demostró al mundo una vez más la importancia fundamental de los docentes y subrayó su valioso papel de liderazgo en tiempos de crisis. Hemos visto que los profesores se han adaptado rápidamente a las tecnologías y técnicas de aprendizaje a distancia. Y a menudo tuvieron que hacer inversiones personales en herramientas y materiales para asegurarse de que pudieran hacer su trabajo. Los docentes también han estado organizando la seguridad y salud de los educandos y de los colegas en las aulas. Desempeñan un papel fundamental en la comunidad al enseñar sobre el control de las infecciones o la prevención de las enfermedades, además de las asignaturas que enseñaban. La profesión docente es más importante ahora que nunca. Se necesitan docentes y formadores para ponerse al día con los alumnos que han faltado a la escuela, para formar y volver a capacitar a los trabajadores que se han visto afectados por la epidemia devastadora, por las pérdidas que ha causado esta pandemia, los puestos de trabajo que se han perdido debido a la pandemia y para frenar el flagelo del trabajo infantil que ha aumentado debido al cierre de las escuelas. Mientras buscamos cómo construir un mundo mejor durante y después de la pandemia de COVID-19, tenemos que asegurarnos de que los maestros reciban pleno apoyo por su importante papel de liderazgo. Como se ha dicho, estos son trabajadores de primera línea y tenemos que proteger a los que están trabajando, asegurando que las escuelas tengan medidas de seguridad y protección necesarias. Necesitan los beneficios adecuados para que puedan permanecer en casa si están enfermos. Y también tenemos que capacitarlos de manera que puedan utilizar las nuevas tecnologías de aprendizaje a distancia y asegurarnos de que no tengan que soportar los costes de estas herramientas. Pero, más allá de estas medidas inmediatas, necesitamos reconstruir sistemas educativos resilientes que puedan garantizar a los maestros salarios y condiciones de trabajo decentes. Tales condiciones deberían hacer de la profesión docente una opción de carrera natural para los jóvenes líderes que quieran contribuir a su comunidad. Los docentes deben tener autonomía profesional para poder innovar y liderar nuevos enfoques en la educación. Y sobre todo, los docentes deberían tener una voz firme en la elaboración de las políticas para lograr sistemas educativos más resilientes. Para lograr este importante objetivo, necesitamos replantear nuestras prioridades económicas y sociales a fin de asegurar una fuerte inversión en bienes y servicios públicos como la educación, que han demostrado ser fundamentales en esta época de crisis mundial. La OIT se enorgullece de participar con nuestros colegas, con Education International, con nuestras organizaciones hermanas, la UNESCO y la UNICEF, en este Día Mundial de los Docentes, haciendo un llamamiento para que contemos con docentes cualificados y motivados como elemento clave para reconstruir sociedades mejores después de la pandemia. Escuchemos también la intervención de Fred Van Leeuwen, quien es representante de Education International. El Día Mundial de los Docentes en medio de la pandemia COVID-19 es una celebración extraña, pero muy importante. Debemos celebrar a los maestros que luchan por brindar una educación de calidad en circunstancias muy difíciles. En la mayoría de los países se han cerrado o se han paralizado escuelas e instituciones educativas. Los profesores tuvieron que utilizar plataformas en línea en los países en los que había tecnología accesible. O han utilizado la radio, la televisión y otros medios para mantener el contacto. Una encuesta realizada por Education International sobre el impacto de la COVID-19 en la educación en África, que se presenta hoy, pone de manifiesto que no se produjo ningún aprendizaje significativo durante el cierre de las escuelas en el continente. La brecha digital significó una mayor exclusión, dejando a los niños de las familias pobres más rezagados. Hay problemas similares en otras partes del mundo.
Incluso en la mayoría de las economías desarrolladas, las brechas de aprendizaje crecieron. Con muy raras excepciones, la respuesta económica a la pandemia ha sido la educación a corto plazo, algo lamentable en general. En algunos países que han mostrado una capacidad fenomenal, creativa e innovadora, los educadores pudieron responder rápidamente con programas de enseñanza, con programas de aprendizaje en línea. Sin embargo, incluso en esas situaciones más propicias, la educación a distancia y la dependencia de la tecnología, aunque son mejores que nada, nunca podrán reemplazar la educación presencial. Como decía John Dewey hace un siglo, la realidad de la educación se encuentra en el contacto personal y cara a cara entre el maestro y el niño. Sé que los padres con experiencia en este sentido estarán de acuerdo. Sí, la enseñanza es una profesión. Queridos amigos, los trabajadores de la salud y los profesores están en la vanguardia de la ayuda a las sociedades para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, hemos visto que los educadores en situación precaria, incluidos los que tienen contratos a corto plazo y los que trabajan en escuela privada, se ven afectados de manera desproporcionada por la pandemia, ya que muchos de ellos no reciben remuneración o incluso pierden su empleo. Una de las lecciones que hemos aprendido es que los países con sistemas de enseñanza pública sólidos están haciendo frente mejor a la crisis que los países en los que la escuela se ha subcontratado al sector privado. Al igual que la atención sanitaria, la educación es un sector vital, un bien público que no debe ponerse a merced de los mercados. Es necesario que los gobiernos asuman la plena responsabilidad y garanticen un retorno seguro al aprendizaje, y hacemos un llamamiento a ellos para que respeten nuestras recomendaciones propias de la OMS y de la UNESCO sobre la reapertura de las escuelas. Sabemos que en un diálogo continuo con los docentes, a través de sus sindicatos, se pueden desarrollar planes que sean justos, seguros y viables. Hoy en día, el Día Internacional, Education International está organizando una celebración masiva de 24 horas en todas partes del mundo. Los representantes de los docentes se reunirán para compartir experiencias, herramientas y soluciones innovadoras, defendiendo la educación para todos, educación para la prosperidad y garantizando que se escuche a los docentes. Esos son los principales temas. Por favor, no duden en unirse a esa conversación mundial en EI.org después de nuestra celebración aquí en la UNESCO. Queremos agradecer a nuestros amigos en la UNESCO. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.